Prada ya se encuentra con nosotros para tocar un tema muy delicado y que desafortunadamente se ha disparado el índice en robo a casa, habitación. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Con quién nos tenemos que dirigir legalmente? Obviamente, para minorar ese daño que nos han hecho. Iván, ¿cómo estás? Buen día. Hola, muy buenos días. Ahora Miriam, sí que Iván, paso 1, paso 2, paso 3. Porque cuando sucede eso, uno se bloquea. Entonces no sabes qué hacer, luego de repente quieres empezar como a mover cosas, no sé si se mueve, si hay alguna evidencia ahí que a lo mejor puedas alterar. Lo primero, llego a mi casa, descubro que entraron y que se robaron cosas. Lo primero que tengo que hacer, ¿qué es? Lo primero que tengo que hacer cuando ocurre esta situación pues, es obviamente verificar que efectivamente hace falta algo en mi propiedad, que efectivamente hay un robo, que efectivamente alguien ingresó al domicilio sin mi consentimiento y que sustrajo alguna pertenencia mía. Ya una vez que yo me haya percatado que efectivamente hay una pertenencia que no encuentro o que fue sustraída de mi domicilio, ¿qué tengo que hacer? Pues obviamente, primeramente hacer un reporte, ¿no? Primeramente 911, marcar, ¿sabes qué? Porque desconocemos si los delincuentes todavía se encuentran en domicilio, si ocurrió exactamente en ese momento. Lo primero pues, es asegurarnos, ¿no? Que no se encuentre absolutamente nadie dentro de la casa, dentro del inmueble, para nosotros tener la certeza de que no vamos a tener o no vamos a tener algún problema o que nos puedan ocasionar algún daño, alguna lesión en nuestra integridad corporal. Lo primero que hay que hacer es eso, hay que llamar al 911, hay que solicitar el auxilio de alguna patrulla, de algún elemento de seguridad para que ellos verifiquen y se percaten que efectivamente la propiedad se encuentra sin problema alguno. Ya que sabemos o estamos conscientes de que ya no hay un riesgo, algún riesgo inminente donde podamos poner en riesgo nuestra vida o la vida de nuestros familiares, pues entonces sí hay que acudir directamente a lo que es Fiscalía, denunciar el hecho, denunciar el ilícito, para que Fiscalía le dé seguimiento y nosotros entonces aportar los elementos de prueba, que muchas veces puede ser alguna cámara de videovigilancia. Nosotros podemos verificar si efectivamente cuando se cometió el ilícito se pudo percatar algún testigo, algún vecino, una cámara que pudo haber grabado en el momento en que ingresaron y en el momento en el que a lo mejor sustrajeron algunas de las pertenencias que yo tenía en mi domicilio. Con esas pruebas, obviamente, el Ministerio Público tendrá que analizar, el Ministerio Público tendrá que hacer una inspección en el domicilio para verificar que efectivamente hubo un ingreso no aprobado por mí y verificará cómo ocurrió ese ingreso, si se rompieron cerraduras, si se rompió algún tipo de cristal o si se rompió alguna situación para que estos, digamos, delincuentes, ¿no? Que están cometiendo un ilícito, pudieran realizar el acto que estamos nosotros denunciando. Ya una vez que tengamos esa situación, aquí es importante mencionar y es muy importante que la gente sepa que este tipo de delitos es un delito grave, es un delito que está contemplado dentro del artículo 19 constitucional, en el cual cuando se comete este tipo de delitos, la pena sí es privativa de libertad. El juez tendrá la obligación de fijar una prisión preventiva justificada y oficiosa por el hecho que se cometió, porque es un delito grave. Entonces, el Código Penal del Estado de Jalisco también lo marca, 236, el apartado 5 y el 10º, me parece, ahí marca obviamente el delito de robo a casa habitación, especifica las penalidades en el 236 bis, inciso B. Ya obviamente cada fracción, primera, segunda, tercera y cuarta, delimita obviamente la penalidad que tendrá este tipo de delitos. Pero es importante que sepamos que este delito es un delito grave, que hay que denunciarlo y en el momento que la persona sea detenida, pues obviamente va a ser privada de la libertad y va a ingresar directamente a prisión, porque pues, así lo marca la ley. A ver, Iván, ¿cómo podríamos diferenciar a las personas que se dedican a lo ajeno, a estos zampones, a estos literalmente ratas de dos patas, con otra situación? Por ejemplo, a lo mejor es una pareja que vive separada, quizá la pareja femenina se queda con la casa, con pertenencias, y de repente su expareja llega con las llaves de la casa y sustrae algunos artículos que porque él cree que son de él. ¿Esto se podría catalogar como un robo a casa habitación? Si la pareja se encuentra casada legalmente, no se puede considerar como delito de robo, porque entre cónyuges no existe esta figura. Si a lo mejor la persona que vivía en el domicilio tenía propiedades, tenía bienes, muebles,
y llegó su pareja, que a lo mejor en este caso no se encuentran ni siquiera casados bajo sociedad legal ni conyugal, ni no hay ninguna solemnidad dentro de un matrimonio, entonces sí se podría considerar el delito de robo, obviamente en casa habitación, pero hay que tomar en cuenta que si la persona tenía llaves y si la persona en algún momento tuvo la autorización de ingresar a ese domicilio, no podríamos catalogarlo como que ingresó sin autorización de nadie. Tendríamos que verificar si efectivamente el ingreso fue autorizado, a lo mejor antes, con alguna, digamos que algún consentimiento por alguno de los dos, y que él a lo mejor tenía la facultad de poder ingresar en cualquier momento. Claro. Si es así y él de repente llega y sustrae estas cuestiones que dice son mías, pues no podríamos considerarlo como robo a casa habitación porque no se daría el delito en sí. No sería así. Ahora, supongamos que sepamos quiénes son las personas que ingresaron, porque puede haber así de, es que yo sospecho que tal persona pudo haber ingresado a mi domicilio. Cuando pasa esto y vas a fiscalía y levantas la denuncia, ahí, por ejemplo, tus sospechas, lo mencionas, dices, ¿qué pasa con estas personas? Van y los buscan, los entrevistan. ¿Cómo es este proceso? Porque a lo mejor puede ser algún familiar o alguna persona cercana y estás seguro, porque tienes algún problema familiar, qué sé yo, y estás casi seguro de que esas personas fueron las que ingresaron. ¿Cómo procede ahí la ley? ¿Qué es lo que se hace? Pero también podría ser delicado apuntar. Por eso te digo, Ajá. pero si sabes que puede ser esas personas y que ahorita lo hicieron y al día de mañana tienes el miedo de que vuelva otra vez a suceder y no haces nada, o sea, exactamente. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos manejarlo ahí? En este acto, si yo tengo, digamos que la certeza de que la persona que ingresó y que inició con ese robo en mi domicilio, y sé cuál es el nombre, la conozco, por supuesto, yo la puedo señalar. Es claro que aquí, primeramente, el Ministerio Público, antes de iniciar o de determinar alguna orden de aprehensión en contra de la persona, tendrá que agotar una investigación y nosotros ofrecerle los elementos necesarios para que podamos acreditar que la persona que estoy señalando efectivamente tiene una responsabilidad. Si el Ministerio Público tiene digamos que los elementos suficientes para determinar que sí es responsable esta persona, por supuesto que se va a iniciar ya el proceso en contra de él y se le va a girar una orden de aprehensión por el delito cometido. Si obviamente yo no cumplo o no puedo entregar todos los elementos necesarios y suficientes para poder señalar a la persona, el Ministerio Público manifestará que no cuenta en este momento con los elementos suficientes para poder iniciar con la investigación y solicitar la orden de aprehensión ante el juez, y nos dará más tiempo para que nosotros podamos reunir esos elementos y ahora sí aportarlos. No se acaba porque yo no tenga los elementos, ojo, ¿por qué? Porque la policía ministerial va a hacer los actos de investigación y ellos tendrán la obligación de determinar si existe o no responsabilidad. Ahora, en cuanto a lo que tú mencionas, cuando son familiares, y yo sé que efectivamente son familiares y no tienen ningún consentimiento para poder ingresar al domicilio, hay que tener cuidado porque en ese sentido la penalidad se puede agravar. Si es un familiar, la penalidad se puede agravar. Mira. Entonces, hay que tener cuidado en ese sentido. Ya para irnos rápidamente, ¿cuánto tiempo están en la cárcel las personas que hacen estos delitos? O sea, yo denuncio, los agarran, ¿cuánto tiempo están adentro? El delito, la penalidad, si son menos de 365 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, son de 5 a 10 años. Si excede de 365 veces, sería aproximadamente de 6 a 12 años, y si excede de 1000 veces el valor de la unidad de medida y actualización, es de 8 años, 6 meses hasta 15 años de prisión. ¿Es el valor de lo que se roban o qué? Es el valor de lo que se roban. Empezamos por 40,000 pesos, que es más o menos lo que es la medida de actualización. Si supera más de 40,000 pesos, aumenta la penalidad de 6 a 12 años, y si supera de 108,000 pesos, que es la medida de actualización, ya es de 8 años, 6 meses hasta 15 años de prisión. Aquí el problema, Iván, es que desafortunadamente no tenemos la cultura de denunciar. Por eso te digo. Hay que denunciar, Iván. Aquí, obviamente, para iniciar cualquier acto de investigación, el Ministerio Público tiene obligatoriamente que tener una denuncia para poder iniciar la investigación, si no es imposible. Gracias, Iván. No, al contrario, gracias Muy a bien. ustedes.